Fíjense en este dato, cerca del 90% de los españoles, el 90%, manifiesta haber padecido algún tipo de cefalea durante el último año. El 12% de estas personas padece migraña, una patología que afecta a 6 millones, la mitad de ellos sin diagnosticar. Con todos estos datos y para dar visibilidad a esta realidad, ha nacido la Fundación Española de Cefaleas. Es una organización vinculada a la Sociedad Española de Neurología. De todo ello hablamos porque le tenemos aquí en el plató al presidente de esta sociedad, Jesús Porta. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar por esta fundación. ¿Cuál es el objetivo de la Fundación Española de Cefaleas que acaba de nacer? Realmente responde a una necesidad, ¿no? Había una necesidad en nuestro país por la incomprensión que hay realmente hacia las cefaleas y especialmente hacia la migraña, por el estigma de género que tiene. Es la primera causa de discapacidad en mujeres menores de 50 años. Y vimos que necesitamos un recurso realmente para aunar todas las acciones y ser capaces de cambiar no solo la mentalidad del público general con respecto a lo que es la migraña y las cefaleas, sino también la de los propios compañeros. Llama la atención que habiendo 6 millones de personas tengamos 3 millones sin diagnosticar. Tenemos que luchar todos para que esas personas puedan recuperar su vida. Pues desde luego que sí. Y hay una cosa que me ha llamado mucho la atención, que hay 200 tipos de dolores de cabeza. Sí. Es que es una barbaridad. Sí, ahí lo importante que es el diagnóstico, ¿no? Al final no hay buen tratamiento sin buen diagnóstico y es la labor del neurólogo el ser capaz de, con una historia clínica, una anamnesis y una exploración, enfocar realmente el tipo de cefalea que padece el paciente con los dos grandes grupos, las primarias, donde el dolor de cabeza es la propia enfermedad, y las secundarias, donde el dolor de cabeza corresponde a otro cuadro, por ejemplo, la relacionada con la resaca o relacionada con un golpe en la cabeza o con un tumor cerebral, ¿no? Y nos encargamos un poquito de este diagnóstico. Y dentro de las primarias buscar el tratamiento más adecuado. La inmensa mayoría tienen tratamiento a día de hoy y podemos cambiar la vida de las personas que la padecen. ¿Cuándo, porque todos hemos tenido dolor de cabeza en algún momento, cuándo es momento de acudir a un médico? Cuando decimos, bueno, esto ya no es normal. Sí, yo dividiría en dos situaciones, ¿no? Una por gravedad, es decir, cuando tengo que ir a urgencias, y ahí no tenemos ninguna duda, cuando alguien tiene lo que llamamos una cefalea en trueno, que es una explosión dentro de la cabeza, una cefalea que se pone bruscamente, en un segundo alcanza, en un minuto alcanza la máxima intensidad. Este es un dato de mucha gravedad y en esta situación siempre hay que ir a urgencias. Y con respecto a las cefaleas primarias, realmente cuando nos afecta la vida, es decir, si yo no puedo ir a una reunión familiar, no puedo ir con los amigos a una cena, no puedo trabajar por un dolor de cabeza, esto es un dato que nos tiene que hacer pensar que tengo que ir, sin lugar a dudas, al médico de atención primaria y a lo mejor en ocasiones al neurólogo. Pero incluso, aunque no me afecte tanto, si veo que cada vez me da con más frecuencia, se puede estar cronificando y es otro dato fundamental para acudir también. Y no se nos olvide la automedicación, que en nuestro país es muy habitual. También si yo veo que estoy recurriendo a fármacos y cada vez necesito más, tengo que consultar. No hay mejor tratamiento que un buen diagnóstico. ¿Y este es uno de los motivos por los que existe realmente esa dificultad para diagnosticar todos estos tipos de dolores de cabeza? Sí, existe un elemento, ¿no? Sobre todo en las cefaleas primarias, aquellas que la enfermedad es el propio dolor de cabeza, es que muchas de ellas tienen un componente genético, es decir, lo has vivido en tu familia. Entonces muchas veces minusvaloramos lo que hemos visto en nuestra casa, pero claro, quedarte en tu casa vomitando, metido en un cuarto a oscuras, 24 o 48 horas no es normal. Hay que consultar. La otra es la infravaloración, es decir, que a veces se dice por un dolor de cabeza, no, un dolor de cabeza puede ser altamente incapacitante. Y la tercera es que al final se diagnostica hablando con las personas y desgraciadamente en esta sociedad cada vez hablamos menos. Y hay que saber hacer una historia clínica y una exploración y hacer un diagnóstico, y cada vez nos cuesta más. Tenemos que empezar a hablar más con los pacientes y también entre nosotros. Pues eso es un buen consejo, la verdad, para todo en la vida, la verdad. Pero una de las cosas que también llama la atención es la migraña, ya lo he dicho antes, que es muy incapacitante, pero además que está muy infravalorada, ¿no? ¿Qué podemos hacer para quitar este estigma? Totalmente, Olga. Tenemos en todos los momentos de nuestra vida, el mundo lo podemos cambiar cada uno de nosotros con pequeñas acciones. Y esto lo tenemos que cambiar también, como tantas otras cosas. Y tenemos que mirar a los ojos de la persona que tenemos delante y cuando nos dice, no he podido venir porque ayer tuve un ataque de migraña, darnos cuenta de lo que es un ataque de migraña. Es una cefalea de gran intensidad que empeora si mueve la cabeza, que le molestan los estímulos como las luces, los ruidos, incluso los olores. Tiene mal cuerpo, puede tener náuseas, en ocasiones vómitos, que les obliga a estar en un cuarto a oscuras sin poder moverse y sin hacer nada, un ataque grave. Es que, ojo, Y si es un ataque moderado, disminuye muchísimo tu rendimiento. Es decir, es un elemento que puede hacer que las personas se planteen, por ejemplo, un estudio reciente que hizo una compañera nuestra, Nuria González, el estudio MAMI,
que se planteen no ser madres porque tienen migraña y no van a sentirse capaces de cuidar posteriormente a su hijo. Estas son situaciones que vivimos en el día a día y por lo tanto yo creo que cada uno desde nuestro ámbito, medios de comunicación, pero en el trabajo también tenemos que luchar por el reconocimiento de todas estas personas que están luchando con la enfermedad y con nuestra incomprensión. La comprensión, la primera de las recetas, pero hay más, ¿no? Vamos a hablar de medicamentos, que hay avances con respecto a la migraña. Sí, nunca ha habido una época buena para padecer migraña y la de ahora es la menos mala. Ah, bueno, pues está bien, buena ¿Es noticia. así? Entonces, porque gracias al conocimiento, a lo que llamamos la fisiopatología, es decir, cómo los médicos estudiamos por qué se producen los dolores de cabeza, vimos que había una serie de péptidos, el péptido relacionado con el gen de la calcitonina, CGRP para los amigos, o el PACAP, que producen la inflamación de las meninges y de los vasos, que es lo que va a producir el dolor de los pacientes, y se han creado nuevos tratamientos que son como de ciencia ficción. Es que cogemos las células de defensa que tenemos que producen esos anticuerpos para atacar a las bacterias y en un laboratorio se generan estos anticuerpos dirigidos contra estos péptidos. Y entonces somos capaces de bloquear el dolor de cabeza de los pacientes, bien con estos anticuerpos o bien con tratamiento vía oral también. Aparte de todos los tratamientos inespecíficos, más de 30 que teníamos, ahora tenemos unos nuevos tratamientos que son un poquito más eficaces, pero sobre todo tienen menos efectos adversos. Pues eso es buena noticia, son buenas noticias desde luego. Totalmente. Y una pregunta, ¿existe algo parecido al código ictus pero en migraña? Sí, estamos luchando por ello. Además, ahí tengo a mi querida amiga, una neuróloga excepcional, que es Patricia Pozo, que lo ha creado dentro del Valdebrón en la urgencia y que lo vamos a intentar exportar desde la Sociedad Española de Neurología a los hospitales, porque también nos dimos cuenta, ya hace muchos años, que cuando las personas van a la urgencia del hospital por algo que realmente es muy importante, pero hay que tratarlo pronto, a veces como se considera que era poco importante con respecto a otros cuadros, por ejemplo el ictus, que te puede cambiar la vida y que activa el código ictus y poner una serie de tratamientos para el trombo, se quedaban allí. Entonces estamos haciendo una vía preferente porque es muy sencillo. Llegan a la urgencia, se hace un cribado, es una migraña y se le pone ya directamente el tratamiento y evitas una espera de 4 horas con estímulos y prácticamente disminuyendo el beneficio del tratamiento que le vas a poner después por la espera. Oh, pues es una maravilla eso. Sí, para totalmente. las personas que sufren este tipo de dolencias. ¿Y cuáles son los desafíos prioritarios en este sentido? Wow, tenemos muchísimos, vamos, casi podríamos hacer un monográfico. Sí. Muchísimos, por neurología hay muchísimos y en cefaleas especialmente. El primero de ellos es a ver si somos capaces de curar la migraña. Va a ser difícil. ¿Se puede? Va a ser difícil porque es una enfermedad poligénica, son muchos genes de mi padre y de mi madre que son muy distintos y esto me da el riesgo de tener la migraña, pero tenemos que luchar por poder curarla. Lo siguiente es que a pesar de los nuevos tratamientos tenemos un 40% que no responden a la medicación, 30-40% tenemos que luchar porque estos pacientes tengan su tratamiento con otros anticuerpos contra otros péptidos, otros fármacos distintos. Lo siguiente lo has comentado, la incomprensión social, tenemos que cambiar esta sociedad y luego mejorar el diagnóstico. Podemos tener muchos tratamientos, todos los del mundo, pero si el paciente no llega, entonces tenemos que conseguir que los pacientes lleguen a atención primaria y si lo necesitan también a neurología. Pues concienciarse, con ese mensaje vamos a terminar esta entrevista, que no dejemos en saco roto un dolorcillo de cabeza, que vayamos al médico, que es la mejor manera de solucionarlo, y después pues esta fundación que se ha creado, la Fundación Española de Cefaleas, que seguro que va a ayudar mucho a estos pacientes. Jesús Porta, presidente de la Fundación Española de Cefaleas, como siempre un placer tenerla aquí en el plato. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga, de corazón.